Les voy a hablar un poco de mí, pues, quién les está hablando hoy. Yo soy Sara Marín, estoy ubicada en Medellín, Colombia. De base soy negociadora internacional y tengo una maestría en administración de la Universidad de AFIT en Colombia. Siempre he trabajado en el área de educación. Trabajé por más de 7 años liderando el área de acreditaciones internacionales en la universidad donde trabajaba, específicamente todo lo relacionado con Assurance of Learning, mejoramiento continuo, cumplimiento de estándares de calidad, y eso hizo que resultara involucrada en todos los proyectos de tecnología de la universidad porque necesitábamos información rápido, ¿cierto? Entonces, ese fue mi rol por varios años. Me uní a Blackboard Anthology hace un año como gerente de experiencia del cliente. Mi rol es básicamente apoyarlos en la adopción de todas las soluciones que ustedes tienen con nosotros y poder tener ese tipo de conversaciones con ustedes. También soy docente de cátedra en la misma universidad, en el área de negocios internacionales. Doy 2 clases en estrategias de internacionalización y desarrollo del talento internacional y me encanta investigar. Tengo varias áreas de investigación y acá pues les muestro esta foto en la que fui famosa por las calles de Medellín por un tiempo cuando me gané un premio de investigación. Entonces es básicamente un poco de mí para que sepan pues quién les está hablando esta noche. Bueno, ahora entonces entremos en materia. Entonces hablemos de esas 10 novedades que hoy vamos a compartir con ustedes. Entonces, la primera novedad, ¿cómo vamos a tener esta charla? Les voy a mostrar acá en la presentación, pues como un pequeño resumen, pero después me voy a ir a un curso en plataforma para que veamos cómo funciona. Entonces, lo primero es, uno de nuestros grandes lanzamientos fue la pregunta de zona activa. Esta pregunta estaba disponible en nuestra versión de Original, ahora la trajimos más potente en esta versión de Ultra, ya que soportamos más de una pregunta de zona activa. Y la idea es que ustedes se pregunten cómo pueden hacer la evaluación más interactiva a los estudiantes. Muchas veces cuando hablamos de zona activa, hablamos de señalar ciertos puntos en unas imágenes y nos imaginamos solo de pronto un mapa o una parte del cuerpo, pero acá vamos a ver algunos ejemplos donde la pregunta de zona activa puede aplicar a diferentes disciplinas. Entonces, la pregunta de zona activa, su propósito principal es mostrar una evidencia, que el estudiante pueda evidenciar algo en una imagen que les demos. Entonces, por ejemplo, se puede usar para temas de lectura detallada si queremos que el estudiante nos indique en qué punto es que está la argumentación que da respuesta a una afirmación que estamos preguntando. También podemos usarlo para mapas, pero no solo mapas como de geografía, sino mapas de evolución de las ciudades, mapas de demografía, etcétera, diagramas. Esto es sobre todo para temas del cuerpo, por ejemplo, para temas estadísticos, etcétera. Análisis de arte, por ejemplo, si vemos las corrientes de arte, entonces podemos poner imágenes donde el estudiante pueda evidenciar cuáles son las características del arte renacentista, etcétera. Entonces lo puede señalar ahí. Para el análisis de fotografía, por supuesto, sirve para que el estudiante señale, no sé, los puntos de saturación, etcétera. En lengua extranjera, para que el estudiante pues seleccione por ejemplo, haya una imagen y seleccione la palabra que corresponde a la imagen y en general para todo tipo de evidencia. Entonces, vamos a ver en vivo cómo funciona este tipo de pregunta. Entonces, este tipo de pregunta, como les comenté, este es el curso. Este es el curso donde tengo toda la información disponible. Entonces, vámonos para estas nuevas funcionalidades. Este curso vamos a coordinar con el equipo Unicaribe para que ustedes también puedan tener acceso y puedan ver pues como estas pruebas y esto que estamos viendo acá en vivo. Y acá tengo un vínculo, este vínculo me lleva a la página de Blackboard Help, que es donde siempre tenemos la información disponible de cómo funcionan nuestras novedades. Acá podemos filtrar por español y generalmente tenemos pues como la traducción. Hay unos recursos que están traducidos, hay otros que no. Entonces, seguimos trabajando por ir teniendo los traducidos. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esta pregunta? Entonces, básicamente, cuando nosotros creamos un examen, pues básicamente, ¿cierto? Acá voy a hacerlo como desde el inicio. Tenemos este más.
crear, vamos a crear un examen. Cuando nosotros creamos este examen, ustedes van a ver que inmediatamente seleccionamos la opción de crear, acá en el más, vamos a tener añadir pregunta de zona activa. Entonces así de simple como darle el clic, vamos a arrastrar un archivo, a subir un archivo. Entonces yo ya tengo que tener lista mi imagen. Noche. Buenas noches, vamos a tener lista la imagen que vamos a usar y la vamos a cargar, ¿cierto? Entonces vamos a cargar la imagen. Entonces, la idea es que, bueno, yo acá le hice unos recortes, etcétera, arreglamos bien la imagen, pero entonces cargamos la imagen y le vamos a dar agregar zona activa. La zona activa puede ser en rectángulo o puede ser en un polígono. Entonces, en este caso nos sirve un rectángulo porque podemos acomodarlo acá y podemos decir que esta es la zona 1, tan sencillo como ponerlo acá y darle clic para finalizar, que esta es la zona 2 y que esta es la zona 3. Si de pronto nos equivocamos, podemos eliminar de esta opción todas las zonas, una por una, o eliminar todo. También tenemos la opción de polígonos cuando pues no necesitamos un cuadrado sino otro tipo de figura. Entonces básicamente esto funciona con este lapicito que vamos dibujando el área y lo cerramos volviendo al punto inicial y eso se convertiría en otra zona. ¿Cómo se ve esto entonces? A medida que vamos creando las zonas, se van creando estas opciones. Podemos tener varias respuestas correctas o una sola respuesta correcta. Y algo muy importante es que dependiendo de las pistas que queramos darle a los estudiantes, podemos agregar si los estudiantes pueden o no ver esta parte delineada en azul. Entonces, si no le activamos esto, el estudiante simplemente da clic en la imagen y si se lo agregamos, entonces el estudiante sí va a ver esta parte, ¿cierto? También podemos agregar un texto adicional, etcétera, pero básicamente así queda configurada nuestra pregunta. Acá podemos poner señala, entonces señala la gráfica, ¿cierto? Bueno, acá ya tenemos todo el texto que tenemos de la pregunta, pero como les mencioné, este tipo de, mm, de preguntas nos ayudan a apuntar a una evidencia. Entonces les voy a mostrar acá, por ejemplo, yo creé estas que fue pues las que les mostré ahorita, que ya no se pueden editar porque ya tenemos entregas, pero básicamente acá el estudiante entonces tenía que seleccionar la gráfica que correspondía. Acá, por ejemplo, esta pregunta, el enfermero está revisando la historia clínica del paciente para determinar el estatus. Selecciona la sección en la cual el enfermero puede identificar la complicación del paciente. Entonces acá, por ejemplo, para el análisis de texto, entonces el estudiante puede seleccionar cuál es esa parte donde se da esa evidencia o algo tan simple como por favor selecciona el planeta Marte en el sistema solar. Entonces, es como darles una idea de cómo pueden usarlas. Entonces, por ejemplo, acá en el caso Unicaribe, la idea es que en 3 o 4 asignaturas del ciclo común puedan, FGC, pueden de alguna forma empezar a aplicarlos. Y acá Wendy me va ayudando como con las precisiones también de esos casos específicos donde ustedes pueden usarlo. Entonces, bueno, así básicamente funciona este tipo de pregunta, que es lo que buscamos, que ustedes queden como con esa inquietud de cómo puedo en mi clase agregar una pregunta más interactiva, cómo puedo seguir nutriendo ese banco de preguntas, cómo puedo ir, digamos, sorprendiendo un poco a mis estudiantes. Entonces acá algo tan simple como poner esto puede ser bien importante. Entonces, bueno.